vamos a ver el tema referente a análisis de masa en los gráficos. ¿Listo? Vamos a ver las bases para el análisis de ondas de Elliott. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es análisis técnico, qué es análisis fundamental y qué es análisis sentimental. También vamos a estar viendo qué es la teoría Down y entender cómo la teoría Down dio origen a las ondas de Elliott. ¿Listo? Entonces, comencemos. Perfecto. Vamos a considerar lo siguiente. Las personas siempre van a comerciar basadas en emociones y eso se refleja en los gráficos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién ganó la lucha entre compradores y vendedores? ¿Sí? Recordemos que en el mercado de Forex y de trading en sí solo hay dos cosas, comprar o vender. Y eso se traduce en compradores y vendedores, ¿cierto? Perfecto. Entonces, al ocurrir esta constante lucha, provocan estos movimientos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ves que el precio va cayendo, quiere decir que ganó la lucha los vendedores o que hay más vendedores que compradores. Y cuando el precio comienza a subir, hay más compradores, hay más liquidez alcista, más dinero comprando que a la venta, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos ¿sí? Cuando decimos quién ganó la lucha entre compradores y vendedores, ¿cierto? Otra pregunta interesante, ¿dónde y cómo manipularon a las masas? ¿Sí? Más adelante, entendiendo la teoría IPDA, vamos a ver a qué se considera manipulación de las masas. Es un aspecto muy importante considerarlo, ¿listo? Entonces, recordemos que todo lo que ocurre en tanto en la economía mundial, ¿sí? Se refleja en los gráficos, ¿sí? Entonces, ¿cómo reacciona el mundo ante una crisis o un desastre? Todo eso se va a ver reflejado en los gráficos, ¿listo? Pero puedes apagar un rato el micrófono para que no haga ruido. Gracias. Creo que apagaste el micrófono, Carlos. No te escucho nada. Ok, entonces, vamos a considerar lo siguiente, que todo, absolutamente todo, se ve reflejado en los gráficos, ¿sí? No importa cómo se da, lo que importa es que se dará, ¿sí? Y los ciclos macroeconómicos se cumplen siempre. Algo a considerar muy importante es que los ciclos macroeconómicos se dan cada 8 o 12 años, ¿sí? Entonces, ¿recuerdas la película que te mandé a ver sobre la crisis inmobiliaria de la Gran Caída? Fue el 2008. Ahora, si al 2008 le sumas 12 años, da 2020, ¿cierto? Y eso se traduce en qué crisis? La del coronavirus. Entonces, no nos importa cómo se va a dar, lo que importa es que se va a cumplir, ¿sí? Entonces, mira, esta caída fue provocada por toda la especulación del coronavirus, ¿sí? Siempre, cada 8 o 12 años hay un ciclo, termina y comienza un ciclo macroeconómico, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tipo de análisis hay en sí, porque hay varios análisis que se pueden aplicar, entre comillas, aplicar, ¿sí? A Forex. ¿Por qué te digo entre comillas aplicar? Porque es lo que todo el mundo cree que funciona cuando en realidad no es así. ¿Ok? Entonces, dentro de los tipos de análisis tenemos tres principales. El análisis fundamental o cuantitativo, el análisis técnico y el análisis sentimental. Este tipo de gráficas con unas líneas de tendencia, unas figuritas, unas rayas así, es común que los retail lo apliquen, ¿sí? ¿A qué me refiero con retail? Traders que tienen conceptos incorrectos en cuanto a Forex, ¿listo? Y también tenemos el análisis sentimental, ¿sí? Lo que se representa por las masas. Masas lo interpretamos como el conjunto de traders novatos que entran al mercado, ¿sí? Entonces, veamos qué es el análisis fundamental o cuantitativo. En sí, ¿qué es? El análisis fundamental basa en analizar datos estadísticos y económicos de cualquier activo. Por ejemplo, si estás analizando acciones, tú vas a analizar cómo se encuentra en cuanto económicamente una empresa, qué también le ha ido el año pasado, cuál es la proyección que tiene, si tiene deuda, si no tiene deuda, si tiene deuda, alcanzará el tiempo establecido para pagarla.
Todo ese tipo de aspectos o variables son fundamentales, ¿sí? Hablamos de fundamentales en cuanto a noticias económicas, por así decirlo, o situaciones que pueden afectar al activo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de futuros, el mercado de futuros tiene que ver con los contratos que se establecen sobre algo que se vaya a comerciar, como por ejemplo el maíz, el petróleo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tú vas a comercializar con futuros de maíz, tú vas a analizar, qué sé yo, cómo se encuentra la economía agrícola en Estados Unidos, cómo se va a ver afectado. Si, por ejemplo, hubo lluvia o no hubo lluvia en cierta temporada, alterará la producción de maíz. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá a esa situación al precio reflejado en el precio del maíz? Todo ese tipo de cosas son fundamentales, ¿sí? Ahora, recuerdas que en la clase número 2 me parece que hablamos sobre las plataformas y hablamos de la plataforma Investing, ¿sí? Que incluso te mostré cómo utilizar y toda la vaina, ¿sí? Entonces, en este tipo de plataformas se lee cierto tipo de noticias que entre comillas son fundamentales, ¿sí? Recuerdas que Investing y Bloomberg y MyFXBook, ¿sí? Te vende paquetes de este tipo de datos, pero cuestan 30.000, 100.000 dólares, ¿sí? Las noticias importantes y profundas no te las dan gratis, por así decirlo. Lo que no es tan importante o lo que se sabe ya hace mucho tiempo, te la dejan gratuitamente. Entonces, hay ciertos traders que creen que analizar ese tipo de información gratis que está en estas plataformas es hacer un análisis fundamental, cuando en realidad no es así. Un análisis fundamental conlleva muchas semanas. Y es por eso que ciertos traders se enfocan solo en un activo, ¿sí? Si, por ejemplo, vas a comercializar el oro, vas a investigar noticias solo que afectan al oro, ¿sí? Vas a hacer muchos cálculos estadísticos. Y eso no te dará más tiempo para enfocarte en otro activo, ¿sí? El análisis fundamental conlleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, analizar la situación económica, cultural, social, geopolítica que rodea un activo también se considera una situación en cuanto a análisis fundamental. Economía de por medio esta intrínseca. ¿Por qué cultural? Porque, por ejemplo, analicemos que estás comercializando bonos del tesoro qué sé yo, de algún país árabe. ¿Cómo va a influenciar la cultura? Por ejemplo, que haya protestas por nuevas leyes que vayan ahí, que afecten la cultura de ese país árabe. ¿Cómo se va a ver reflejada esta situación cultural en cuanto a la valorización de los bonos que vayas a comercializar? ¿Qué es un bono? Un bono es un certificado que te da cierto país que te garantiza que te va a pagar un interés a cierto tiempo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, este aspecto cultural también influye, que se diga con aún mucha más razón social, ¿sí? Con muchísima más razón la geopolítica, ¿sí? La ubicación geográfica, quise decir aquí en este punto, ¿sí? La ubicación geográfica. Hablamos de, por ejemplo, los países de Medio Oriente. ¿Por qué siempre están en constante pelea, guerra? Por la ubicación geográfica. Porque los países árabes se encuentran en la ruta de la seda. Una posición geográfica muy importante para el comercio en cuanto a productos de materia, productos fósiles, recursos fósiles, gas, petróleo, ¿sí? Todo ese tipo de aspectos están considerados en la ruta de la seda, que es la ubicación geográfica de los países árabes, por así decirlo, de Medio Oriente, ¿sí? Con mucha más razón los aspectos políticos. De aquí, por ejemplo, el presidente Biden da un anuncio político, una nueva ley, afecta por completa la economía del dólar, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de aspectos también se consideran fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, la inversión en una empresa, estudio detallado, ¿sí? Como te lo mencioné, y analizar datos de forma profunda. Lo que también te mencioné, eso se considera un análisis fundamental, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, Bloomberg Investing, como te lo mencioné, tiene paquetes de datos de 20.000 dólares en adelante, con información muy detallada. Y este tipo de información sí te sirve, pero no la información que la vas a encontrar, por así decirlo, en Investing de forma gratuita, ¿sí? Los analistas fundamentales se especializan en un solo activo porque requiere de mucha información, también te lo mencioné, y analizan el presente para predecir el futuro de un activo, hallando el valor real de un activo. Esta palabra es muy importante, valor real. Entonces, ¿qué es valor? Si tú escuchas valor, ¿qué se te viene a la mente?
Es un concepto un poco ambiguo, pero el día de hoy vas a aclarar esa duda. ¿Listo? Entonces, primero comencemos con qué es precio. Precio es el número actual que un activo está cotizando en el mercado. Por ejemplo, esta gráfica representa la acción de Apple, ¿sí? AAPL representa la acción de Apple, ¿sí? Esto es un mercado de acciones. Entonces, si te das cuenta, este numerito de aquí te marca el precio que se encuentra el activo. En ese instante, se encontraba en $115.72. El precio actual está demasiado caído, ¿sí? Pero entonces, no olvides, precio es el número actual de que se cotiza un activo. Pero entonces, ¿qué es el valor? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Aquí tenemos una botella con agua, ¿cierto? Una botella con agua está costando alrededor de 50 centavos. Sí, obvio. Referencia a mi país, Ecuador. ¿Sí? Entonces, una botella con agua está valorada en 50 centavos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si te encuentras en el desierto? ¿Sí? Te encuentras en el desierto, sientes muchísima calor y tú quieres comprarte una botella con agua. Tienes muchísimo dinero, pero no hay quien te venda, ¿cierto? Pero llega un personaje X y te dice, oye, ¿tú quieres agua? Perfecto, yo te la vendo, pero te la va a vender mucho, mucho, mucho más caro, ¿cierto? Déjame, aquí. ¿Sí? Por ejemplo, él te lo dice, ok, yo no te lo voy a vender a 50 centavos, te la voy a vender a $500, por así decirlo, ¿sí? Obviamente es un valor que no es el valor real, ¿cierto? O el valor al que tú quisieras comprar en una situación, por ejemplo, en una ciudad. Pero la situación, el contexto donde te encuentras, y como tú tienes muchísimo dinero, ¿tú la pagarías o no pagarías $500 por una botella con agua, sabiendo que tienes mucha sed y que tienes mucho dinero? Es obvio que sí, ¿cierto? Tú vas a pagar, ¿sí? Entonces, valor es el número al que está dispuesto a pagar por un activo. En este caso, a ti no te importa que te cobren $500 por una botella con agua, si tú tienes plata. Y si no, no te la tomas, te mueres de sed, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos con valor. Entonces, recapitulemos. Precio es el número actual de que un activo se está cotizando y valor es el precio que tú estás dispuesto a pagar por un activo, ¿sí? Esa es la diferencia. Ok, entonces, ¿por qué te explico este concepto? Por lo siguiente, los analistas fundamentales determinan el valor al que las personas estarán dispuestas a comprar o vender un determinado activo en cierto tiempo o situación y en base a la oferta y la demanda, ¿sí? Están especulando el precio en cuanto a qué valor las personas podrían comprar o vender ese activo, considerando la situación en la que se encuentre. Si la empresa se encuentra bien económicamente, pues ellos dicen, ok, si la empresa se encuentra bien económicamente, significa que el precio, el valor va a subir y las personas pueden comprar o vender a este precio. ¿Me entiendes? A eso se dedican los analistas fundamentales. Los analistas fundamentales no consideran el pensamiento de los inversores, gobiernos, bancos o brokers, ¿sí? Y ellos son los que mueven el mercado de su antojo. O sea, los bancos centrales, ¿sí? Son los que mueven el mercado a su antojo. Y los fundamentalistas no consideran eso. Se dejan llevar solo por los datos estadísticos, ¿sí? Y es un aspecto al que no deberías caer, ¿sí? Perfecto. Los analistas fundamentales piensan, por ejemplo, que si bajan los tipos de interés, entonces el dólar debería tomar cierto rumbo. Y por ende, ciertas empresas deberían valorizarse o devaluarse. Pero la realidad es que por un momento el precio toma ese rumbo y se regresa. ¿Por qué? La respuesta es porque los grandes inversores tienen otros intereses y no se dejan llevar por ese tipo de situaciones, ¿sí? Aspectos fundamentales. Por eso es importante entender siempre cómo piensan los inversores. ¿Sí? Es muy importante. Cuando vayas a comercializar siempre, ¿qué haría un inversor? ¿Qué haría aquí un banco central, por así decirlo? Porque ellos son los que realmente